Bueno, hoy vengo a hablaros de un libro maravilloso, donde los haya, este que tengo entre mis manos, del que, bueno, pues no creo que ninguno hayáis escuchado hablar, ¿no? Pero que personalmente, pues a mí me fascina, y si pensáis que lo estoy diciendo de broma, pues aquí podéis comprobar, no sé si se verá, pues que lo tengo absolutamente subrayado de cabo a rabo y que realmente pues he ejecutado una lectura, pues eso que llaman una lectura activa, ¿no? De tamaña obra, de estas meditaciones escritas por cierto emperador romano, que bueno, más que tamaña, pues como podéis comprobar es un libro bastante compacto, pero en el que están compiladas algunas de las mejores frases para poner en el perfil de cualquier red social, incluso en Tinder, yo creo que funcionarían, aunque personalmente no lo he probado. Y desde luego, pues no podemos obviar que esta es una grandísima aportación por parte de nuestro querido amigo Marco Aurelio, posiblemente una aportación mucho más grande para el destino de la humanidad que una crítica de la razón pura o una fenomenología del espíritu, porque bueno, pues dudo mucho que haya ahora mismo en el mundo algún Jimbro que se esté sacando la última repetición mientras piensa en algún párrafo de la estética trascendental, ¿no? Y sin embargo, pues tú, este libro, lo abres completamente al azar, por cualquier página, y fijaos, es preciso soportar entre sufrimientos lamentables el soplo de viento desencadenado por los dioses. Todavía existen muchas cosas para las que has nacido con un don natural. Haz acopio, pues, de aquellas que dependen únicamente de ti. Sinceridad, dignidad, fortaleza, moderación frente a los placeres, bueno. No malgastes lo que te queda de vida conjeturando sobre los demás, a no ser que busques un bien común. En fin, es todo de este palo, ¿no? Da igual qué página abras del libro, que ya pues tienes motivación de sobra para entrenar, para dejar de drogarte, para meter el dinero de tu abuela en alguna criptomoneda, pues para lo que sea, ¿no? Pero bueno, como lamentablemente este pobre libro ha venido a parar a un lugar tan inhóspito, a esta caverna en mitad del desierto, desde la que llevamos a cabo una promoción activa de la vida disoluta y del consumo de estupefacientes, pues lamentablemente esta preciosa obra será condenada al ostracismo y al abandono más absoluto y a vivir, pues, atemorizado en esa estantería de ahí detrás, entre obras de Gramsci o de Jacques Derrida, no sin, por supuesto, haber sido previamente apuñalado y ultrajado por la punta de un lápiz e incluso, como estoy viendo, de un rotulador, que esto ya sí que es terrible. Es una buena muestra del escaso respeto que guardo por esta obra, o por lo menos de, bueno, no es verdad, sino de lo que se ha convertido esta obra en el imaginario colectivo, digamos, especialmente en la actualidad, ¿no? Y creo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. La cuestión es que, bueno, cuando a uno le llega así de oídas, de palabras arrastradas por el viento hasta la entrada de esta cueva, que hay de repente una doctrina post-aristotélica, que de repente, bueno, post-aristotélica de la época inmediatamente posterior a Aristóteles, ¿no? Porque doctrinas post-aristotélicas podrían ser todas, ¿no? Pero de después de Aristóteles, que de repente pues está teniendo un auge entre los más jóvenes, que pues hay chavales que están levantando por primera vez la mirada del móvil para comprar libros como este, escritos hace 2000 años, pues uno siente una mezcla de emociones un poco extraña, porque por un lado, esto, no nos engañemos, no es sorprendente en absoluto, si tenemos en cuenta que pues ese periodo que se sucedió a la muerte de Alejandro Magno, lo que hemos llamado el post-aristotelismo, ¿no? Porque bueno, Alejandro Magno y Aristóteles creo que murieron con 2 o 3 años de diferencia. De hecho, Alejandro Magno pues murió y Aristóteles escapó de Atenas porque tenía miedo de que lo ejecutasen como habían ejecutado a Sócrates, ¿no? Por haber sido él quien educó a Alejandro Magno. Pero bueno, el caso es que el periodo que sucedió a estas dos muertes pues fue
un periodo de crisis, de relativismo absoluto, incluso de globalismo, ¿no? Porque pues ya sabemos que el imperio helénico se había extendido incluso hasta la India, ¿no? Y habían entrado en contacto con todo tipo de culturas y de formas de ver el mundo. Así que en ese sentido, pues es una época bastante similar a la que estamos viviendo ahora. Y la realidad es que hoy en día vemos, paradójicamente, que la gente pues recurre a lo mismo que se recurría entonces, ¿no? A la apaceia, a la aponía y a la ataraxia, ni más ni menos. Así que dentro de la condición humana pues se confirma una vez más esa ley no escrita por la que en tiempos de crisis espiritual generalmente nos giramos siempre hacia dos extremos, o hacia el escepticismo más absoluto, que pues nos abre las puertas un poco a ese advenimiento del nihilismo que profetizaría Nietzsche, o por otra parte, pues hacia el sentimiento religioso que se alimenta de todas esas almas perdidas, ¿no? Que reúne ese rebaño, como muy recientemente pues hemos podido ver con nuestro admirado Ernesto Castro, de que por supuesto pues yo me alegro muchísimo de que esté mejor y sobre todo de que su canal pues haya sido insuflado por una fuerza proveniente del mismísimo Espíritu Santo. Y algunos a lo mejor me preguntaréis pues que cuándo será mi turno. Pues no sabría qué decir. Yo personalmente creo y confío en que Dios ya me ha abandonado, ya me ha dejado por imposible. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? La cuestión es que nos hayamos sumidos en plena guerra espiritual, como muy bien nos recuerda el Club de la Lucha, y en estos momentos pues las disertaciones metafísicas se convierten al final en papel mojado y las doctrinas filosóficas pues sufren una transformación absoluta, acercándose a un pragmatismo casi obsceno, que por otra parte pues solo vendría a cumplir esa máxima platónica de que toda la retórica al final debe estar al servicio de la consecución de una vida feliz, ¿no? De una vida bien vivida. Y todo lo que se salga de ese camino, pues como ya hemos dicho, es papel mojado, ¿no? Por lo que al final, pues todos esos libros que veis ahí detrás, todos tal vez no, pero la inmensa mayoría deberían arder en su propia hoguera de las vanidades y ser arrasados por la practicidad y por el pragmatismo, en virtud de los cuales pues habremos de usar ese fuego para calentarnos en lo que esperamos a que amaine ese temporal, ¿no? Esa crisis espiritual. Claro, todas las doctrinas que promulgaron esto pues son un poco como el psiquiatra que te receta antidepresivos, pero que no tiene al final el más mínimo interés en que averigües el origen real de tu problema, ¿no? Podríamos llamarlas doctrinas paliativas, al fin y al cabo. Y es por eso pues que más tarde o más temprano la metafísica tiene que regresar a su cauce y a perderse entre hipótesis, en artificios, en pamplinas de todo tipo, pero que muestran la aspiración del ser humano por conocer y por buscar la verdad. Y es por eso que se acabarían escribiendo todos esos libros y otros miles de millones más, ¿no? Pero mientras tanto, en estos contextos de crisis, pues es donde afloran estas otras doctrinas contrarias a todo esto, pero igualmente respetables, entre las cuales, pues, en el periodo posaristotélico iba a destacar una en concreto, que es pues la que ya hemos dicho, ¿no? El estoicismo. Cuando hablamos del estoicismo, pues lo hacemos de una de las escuelas filosóficas realmente más longevas de la historia, que se extendió durante casi un milenio. No sé si comienza en el siglo IV antes de Cristo y termina como escuela académica en el siglo V después de Cristo. Evidentemente, la chapa con el estoicismo no acabó ahí, lamentablemente. Pero bueno, como escuela duró un milenio hasta que en Roma se prohibieron las academias, ¿no? Y bueno, pues abarcó desde Grecia hasta Roma y que de hecho pues fue la corriente de pensamiento helénica que gozó de una mayor popularidad dentro de la República Romana, donde pues desde esclavos como Epicteto hasta el mismísimo emperador Marco Aurelio, pues verían en el estoicismo la única vía para alcanzar esa eudaimonía aristotélica, es decir, la felicidad, ni más ni menos.
Pero la popularidad del estoicismo no se acabó aquí, como ya hemos dicho, porque hoy en día, pues en pleno siglo XXI, desde las escuelas de negocios hasta la literatura de autoayuda, por no decir pues un número casi infinito de vendehumos de muy diverso pelaje que habitan por estos lares de la red, pues habrían venido a revitalizar esta doctrina, a insuflar nueva vida al estoicismo y pues de hecho es también muy utilizada, los principios como los que acabo de leer hace un rato son utilizados en las terapias conductuales para superar pues los que sean probablemente los dos males endémicos por antonomasia de nuestra era, como lo son la ansiedad y la depresión, ¿no? Aunque desde luego, si hay un gremio que debe estar especialmente agradecido a Séneca, a Epicteto y a Marco Aurelio, ese es el colectivo de los editores, no hay ninguna duda, que se deben estar haciendo de oro publicando pues nuevas reediciones como estas, de estas obras, prácticamente sin cambiar ni una sola coma, y yo creo que no tiene ni introducción este libro, ¿no? De hecho no tiene ni introducción, o sea, imagínate la inversión que habrán tenido que hacer para publicar exactamente el mismo libro con una portada nueva. Entonces, bueno, pues comprender las razones de este éxito del estoicismo no es difícil, teniendo en cuenta pues que al final lo que nos ofrece esta filosofía pues es una de las mejores éticas de refuerzo de la fortaleza interior, basada en la distinción entre aquello que depende de nosotros y aquello que no, ligado a la lectura de que pues, lo que no depende de nosotros pertenece a un orden natural necesario y por ende pues no deberíamos tratar de alterarlo. Por tanto, lo que reivindican los estoicos es la apaceia, es decir, el control de todos aquellos impulsos que nos llevan a tratar de retener lo que en realidad no nos pertenece y a subordinar nuestra serenidad al designio de las cosas materiales. Claro, esto sería muy bonito si verdaderamente viviéramos en una sociedad naturalizada, pero lo cierto es que nosotros ya estamos sometidos, desde que nacemos, a órdenes completamente artificiales. Por tanto, pues si aplicamos en esa perspectiva las enseñanzas de los estoicos, lo que estamos aceptando no es verdaderamente un orden natural de las cosas, sino un sistema que decide prácticamente cada aspecto de nuestras vidas y que en ese proceso lo que hace en realidad es desnaturalizarnos por completo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el estoicismo, en su encomiable facultad para adaptarse a prácticamente cualquier situación, pues se habría convertido en una doctrina sistémica, es decir, en un conjunto de creencias que habrían resultado muy convenientes para los sistemas de poder imperantes y especialmente para la ética capitalista, de la que hoy vamos a hablar mucho. Y en este sentido, pues habría que preguntarse qué mentalidad nos habría llevado a otorgarle al estoicismo un éxito tan grande y, por el contrario, a soterrar otras escuelas o tradiciones surgidas igualmente en tiempos de crisis y que por sus planteamientos pues son en realidad muchísimo más interesantes. Y con esto pues me estoy refiriendo, por supuesto, a aquella escuela surgida prácticamente a la par y que floreció literalmente en un jardín. Bueno, la verdad que esta portada es una mierda, pero bueno, la doctrina de este señor, de Epicuro, que era, pues eso, surgida a la par que el estoicismo, hasta el punto de que Epicuro pues era de la quinta de Zenón de Citio, ¿no? Del fundador del estoicismo, al que sin duda pues la gran mayoría de estoicos contemporáneos, neoestoicos, desconocen. Pero bueno, el fundador de la escuela fue Zenón de Citio, en Atenas. Y bueno, aunque hoy en día, pues la doctrina de este señor, el epicureísmo, se sigue estudiando como una de las corrientes post-aristotélicas más importantes, junto, pues eso, al estoicismo y al escepticismo, que es muy interesante también, pues en realidad en el imaginario colectivo permanece el epicureísmo como algo absolutamente marginal, que a menudo pues es incluso malinterpretado, ¿no? Se nos vende como una escuela que defiende el hedonismo y una sensualidad exacerbada. Y sin ser demasiado conspiranoicos, pues podríamos aún así afirmar que ha sido el epicureísmo convenientemente ocultado o borrado de la historia, en muchos casos pues a raíz de esa visión caricaturizada que los autores cristianos nos habrían ofrecido de esta doctrina, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy
pues los escasos textos de Epicuro de los que disponemos nos llegan gracias al autor romano Lucrecio, quien se alzó como el defensor de una doctrina que tenía todas las de perder, en realidad. Porque incluso si nos vamos aquí a este tocho que seguramente muchos conoceréis, a este primer volumen de la historia de la filosofía de Coplestone, pues la verdad que no lo tengo marcado aquí, pero mira, justo aquí está. El epicureísmo, pues creo que se le dedica la friolera de literalmente 4 páginas, 6 tal vez. Coplestone, por supuesto, todos nos hemos guiado siempre por la historia de la filosofía de Coplestone, pero bueno, no hay que olvidar que es un autor cristiano y pues le dedica apenas 6 páginas a una de las corrientes filosóficas más importantes, si no la más importante, bueno, a la par con el estoicismo del periodo posaristotélico. Y estas 5 o 6 páginas pues terminan advirtiéndonos, de hecho, pues de que el epicureísmo no es una filosofía heroica y que no tiene la moral la grandeza moral de los dogmas estoicos, ¿no? Si bien también nos recuerda que no hay que caer en malinterpretaciones y que realmente muchas de sus enseñanzas han sido tergiversadas. Lo que no nos dice Coplestone, el amigo Coplestone, es que han sido tergiversadas por los cristianos. Pero bueno, poco más se le podía exigir a un autor de este tipo, de una doctrina como es el epicureísmo, que al final niega la providencia divina, niega la inmortalidad del alma y se alza como un enemigo de la religión y del Estado, que al final, pues eso, no invitaba a tragar con todo, como hacían los estoicos, sino precisamente pues a dejar de depender de aquello que la sociedad nos persuade para desear, ¿no? Del reconocimiento de los demás, del beneplácito de un dios o de las falsas necesidades que nos genera el mercado, que es principalmente en lo que nos vamos a centrar. Y por este mismo motivo, pues los estoicos fueron recibidos con los brazos abiertos por el canon filosófico occidental, aun pese a promulgar pues un materialismo o un cosmopolitismo que han pasado mucho más desapercibidos. Y en este sentido, pues no debemos olvidar que las implicaciones de la física estoica y de su defensa de un orden cosmológico natural anticipaban, de hecho, muchas de las nociones desarrolladas por el humanismo. Pero mientras tanto, pues el nombre de Epicuro quedaría injustamente asociado a esa imagen caricaturesca como defensor del hedonismo, que lo era, pero tenía un hedonismo particular, ¿no? Y sin embargo se le ha achacado una búsqueda del placer en un sentido casi desenfrenado muchas veces. Entonces, aunque no podamos hablar realmente de una conspiración urdida de forma intencional para borrar el epicureísmo de la historia, porque aquí, pues en este canal no nos ponemos gorritos de papel albal en la cabeza, pues sí que está claro que la tradición europea habría contemplado siempre a esta doctrina a través de las gafas que el cristianismo nos habría puesto, ¿no? Lo cual podría resultar aún más sospechoso cuando la conclusión a la que nos conduce el estudio de las cartas de Epicuro es que estamos tal vez ante la filosofía antigua más incómoda, verdaderamente, para los intereses del poder entendido en un sentido Foucaultiano, ¿no? Como un ejercicio de dominación que se establece pues implantando una narrativa concreta en torno a la cual se acaba articulando cada aspecto de la sociedad. Y la realidad es que el estoicismo no está pensado para cuestionar esas narrativas, porque como ya se ha dicho, pues es una filosofía que encarna la máxima expresión de la retórica paliativa, de aquella que trata de calmar los síntomas producidos pues por una deriva nihilista, ¿no? Que esos síntomas se manifestaban, según los estoicos, como los juicios erróneos acerca de las cosas, y sin embargo olvidan intencionadamente la raíz de la cuestión, por achacarlo a procesos que escapan al control individual, ¿no? Otorgándole al final pues un poder absoluto a esos mismos procesos, ante los cuales pues el individuo todo lo que puede hacer es aceptar y agachar la cabeza, ¿no? Y en cambio el epicureísmo, pues precisamente por llevar incluso a un extremo mayor el pragmatismo, hasta su extremo más radical, podríamos decir, pues se acaba preguntando si merece la pena seguir jugando a un juego en el que llevamos siempre todas las de perder, ¿no?
Si la mera aceptación, pues habría de ser la respuesta cuando la angustia y el sacrificio se convierten en la tónica de nuestras vidas, o si por el contrario, pues es posible llevar a cabo una naturalización real del ser humano partiendo de aquellos impulsos básicos que animan a toda forma de vida, como son la búsqueda del placer y el rechazo del dolor. Y precisamente ahí reside lo peligroso para cualquier sistema de dominación. El hecho de que cuando se lleva a cabo un análisis profundo del funcionamiento del mismo, pues vemos que este no nos ha traído más que sufrimiento y desnaturalización para la raza humana. Y que la respuesta más lógica ante esto, pues obviamente no puede ser la apacella, ¿no? Sino la rebelión. Una rebelión pues que debe partir de un cuestionamiento reflexivo de las bases filosóficas sobre las que se sustentaría el mismo sistema, ¿no? Entonces, tal vez muchos pues nunca os hayáis planteado que esta tensión podría estar ahí presente en dos corrientes del pensamiento griego que lamentablemente pues a menudo son estudiadas con la desidia propia de la rutina académica, favorecida por obras pues como esta historia de la filosofía de Coplestone, que para unas cosas está muy bien, pero a otras corrientes les da un trato bastante injusto, ¿no? Pero bueno, si mi lectura no termina de convenceros, pues me quedaría todavía un dato bastante importante por aportar, que posiblemente muchos desconozcáis, y es que el mismísimo Karl Marx no hizo su tesis doctoral sobre la República de Platón, ni sobre la teoría política de Aristóteles, ni siquiera sobre Hegel o sobre Jean-Jacques Rousseau, sino que Marx hizo su tesis doctoral sobre Epicuro. Y bueno, aquí les tengo a los dos. Muy amiguitos. O sea, imaginaos hasta qué punto podríamos entonces catalogar al epicureísmo como una filosofía incómoda para el sistema, cuando un joven Marx pues ya fue capaz de extraer de ella una lectura mucho mayor que la mera aspiración a la ataraxia y a la serenidad, y encontrar en esta doctrina pues uno de los ejemplos más poderosos de materialismo antiguo y una verdadera tentativa de emancipación humana de toda forma de dominación fundamentada en relatos y en narrativas, ¿no? En Epicuro pues en la superstición, en el miedo y también en los deseos, que es en lo que nos centraremos más adelante. Entonces no sabemos hasta qué punto la tesis de que la religión es el opio del pueblo podría haber salido de aquí, del estudio de Epicuro, pero está claro que este fue muy importante para Marx, ¿no? Para aquel que unos años más tarde pues habría de escribir El Capital. Y es que, por ejemplo, pues fijaos cómo exaltaría Lucrecio a aquel griego que osó levantarse contra uno de los temores más antiguos y que más acongojaban a los seres humanos, como era el temor religioso, ¿no? Esto es lo que diría el romano Lucrecio. Cuando la vida humana yacía a la vista de todos, torpemente postrada en tierra, abrumada bajo el peso de la religión, cuya cabeza asomaba en las regiones celestes, amenazando con una terrible mueca caer sobre los mortales, un griego osó el primero alzar contra ella sus perecederos ojos y rebelarse en contra. No le detuvieron ni los mitos de los dioses, ni los rayos, ni el cielo con su amenazante bramido, sino que aún más excitaron el ardor de su ánimo y su ansia por ser el primero en forzar los apretados cerrojos que guarnecen las puertas de la naturaleza. Su vigoroso espíritu triunfó y avanzó más lejos, más allá de las llameantes murallas del mundo, y recorrió el todo infinito con su mente y su ánimo. De allí nos aporta, botín de su victoria, el conocimiento de lo que pueden hacer y lo que no puede, las leyes, en fin, que a cada cosa delimitan su poder y sus mojones hincados hondamente, con lo que la religión, a su vez sometida, yace a nuestros pies, nos enaltece al cielo la victoria. Y es que al final, en la cruzada de Epicuro por conseguir el placer, placer entendido como la ausencia estable y prolongada de perturbación, pues vendría a identificar dos enemigos principales, que serían por un lado el malestar o el dolor físico y por otro el miedo, ¿no? Pero esta lectura, que a lo mejor a priori la podríamos catalogar de simplista, encierra un trasfondo intelectual mucho mayor, en tanto pues que Epicuro insistía en que los dolores corporales pueden llegar a sobrellevarse o hacerse tolerables mediante los placeres de la mente,
Y lo que con esto quería decir es que una selección cuidadosa de los placeres y de los dolores a los que uno se expone, y en general una reflexión exhaustiva sobre las condiciones de vida de cada uno, pues podía conducirnos a una ataraxia verdadera y superior al poder eliminar o gestionar las fuentes del dolor y no simplemente pues tolerarlas como promovían los estoicos, ¿no? Con lo que en definitiva el epicureísmo nos invita a reflexionar sobre las principales fuentes de perturbación espiritual y a combatirlas desde una aproximación idónea a las mismas. Por supuesto, la crítica de Epicuro pues estaba adaptada a su tiempo, en virtud de lo cual pues una de las principales fuentes de perturbación que él identificaba era el miedo a los dioses, y para acabar con él pues reivindicaría la importancia de un conocimiento racional de la realidad, lo que le condujo a llevar a su máximo desarrollo pues la que se considera como la primera explicación puramente mecanicista y no providencial del mundo, que ya hemos hablado de ella en este canal, que sería pues el atomismo, ¿no?, de Leucipo y Demócrito, una prearistotélica, en este caso preplatónica, y es muy importante entender pues que Epicuro iba a coger y a desarrollar esta física materialista y mecanicista para subordinarla siempre al pragmatismo, que es el que debe conducirnos a esa obtención de la ataraxia, ¿no? Con lo cual pues nos encontramos en Epicuro un choque curioso entre lo que sería el esencialismo y el instrumentalismo, porque pues la aparente independencia de una explicación definitiva sobre la naturaleza de la realidad, ¿no?, que al final los atomistas habrían desarrollado para explicar el arjé, pues en tiempos de crisis espiritual se acaba convirtiendo o se pone al servicio de una ética que empleaba dicha explicación para acabar con los miedos humanos, ¿no? O sea, es curioso que la explicación natural del mundo, a la cual deberíamos importarle 3 pimientos, pues en realidad supuestamente es lo que nos garantiza esa cura de los miedos, ¿no? Así que es por esto que a raíz de este desarrollo afirmaría Epicuro que si todo se compone de átomos y de vacío, y el devenir de lo material pues es fruto exclusivamente del azar, no hay lugar para temer una providencia divina detrás de las cosas que suceden, y por lo tanto pues desaparece la figura del dios castigador y caprichoso al que habría que mantener contento por medio de sacrificios o de no reclamar para uno mismo mayores cosas de las que nos corresponden, ¿no? Porque pues al final este era uno de los argumentos más recurridos en la mitología helénica, el hecho de que la voluntad de poder pues era algo positivo, pero cuando te pasabas de rosca era cuando los dioses se cabreaban y te castigaban y demás. Y entonces, pues a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Epicuro no fue el primer filósofo ateo ni la viva imagen del anticristo personificado, sino alguien que entendía la religión de un modo mucho más pragmático y poco conveniente para aquellos que azuzaban el temor a los dioses como una forma de tener dominado al pueblo, ¿no? Porque Epicuro nunca puso en duda la existencia de las divinidades, pero defendía un argumento tan incontestable como el de que si los dioses son perfectos y todopoderosos, pues vivirán igualmente en una felicidad perfecta y absoluta que les llevará a no preocuparse lo más mínimo por los asuntos humanos, ¿no? Y este es un pensamiento que a mí, pues muy a menudo se me viene a la cabeza cuando al final veo en funcionamiento esa lógica sacrificial de las religiones que al final pues lleva a las personas a participar en todo tipo de rituales y de comportamientos para mantener satisfecho a su Dios y para evitar algún tipo de castigo, lo cual como mínimo es paradójico, porque hombre, a mi juicio, suponer que un Dios omnipotente necesita algo de nosotros, pues es completamente absurdo. No hablemos ya de todas las reglas arbitrarias que las religiones le imponen a los seres humanos, como si nosotros pues fuésemos los encargados de hacer funcionar una serie de leyes que en realidad deberían establecerse o imponerse naturalmente, lo queramos o no lo queramos nosotros, ¿no? Pero claro, pues esta concepción epicúrea de la religión pues es muy poco conveniente para ese poder eclesiástico que durante milenios nos ha tenido arrodillados, haciéndonos creer que a Dios le generaba pues una gran perturbación que una mujer ganase algo de libertad en su vida o que un hombre se acostase con otro hombre, ¿no? Por ejemplo. Y Epicuro
pues fue el primero en revelarnos que las creencias religiosas son una herramienta terrible de dominación y que el poder que se pone en manos de aquellos que transmiten la palabra de Dios pues es incompatible con el desarrollo de la raza humana. Esta negación de la providencia divina pues era ya suficientemente escandalosa para los antiguos como para condenar a Epicuro y a sus discípulos del jardín a algo incluso peor que el ostracismo, y ya pues los primeros voceros de la Estoa ateniense, como serían Cicerón o Plutarco, los que expandieron el estoicismo en Roma, pues se encargarían de resaltar la impiedad de los epicuros y de los epicúreos y de denunciarlos como iniciadores del ateísmo, cuando todos podemos comprobar que en ningún caso Epicuro se ajustaba a la definición de ateo, ¿no? Sino porque simplemente argumentaba en contra de la teología del cosmos, que pues era refutada, a su parecer, por la mecánica de los átomos, y contra la teodicea del mundo, ¿no? Que se mostraba como imperfecto y absolutamente indiferente al paso del hombre. Y es que nuevamente, basándose en la comprobación empírica de que todos los seres, racionales o irracionales, buscan el placer y rehuyen el dolor, pues Epicuro no podía sino establecer a sus dioses como la realización ideal de esa eudaimonía aristotélica, que en su caso se caracterizaba por la ausencia total de preocupación. Es decir, los dioses viven relajados, en armonía, en equilibrio con las leyes del universo, sin alterar en medida alguna el devenir de los átomos y, por ende, de los cuerpos, porque eso al final pues supondría atentar contra su propia serenidad, ¿no? Y como ya hemos dicho, pensar que unos seres que son la encarnación de lo perfecto pudieran sentir desasosiego ante el incumplimiento por nuestra parte de ciertas normas arbitrarias, pues sencillamente es algo absurdo. Pero aquí, por supuesto, no va a terminarse todo el contenido escandaloso y herético de la doctrina epicúrea, y es que en esa continuación lógica del atomismo de Demócrito, pues Epicuro va a afirmar que aquello que somos se disuelve con la muerte y que el alma, si es que acaso ésta existe, pues no sobrevive a la desaparición de esa amalgama psicosomática que somos, que supone el ser viviente, ¿no? Vamos, que no hay vida más allá de la muerte, no hay promesa de redención alguna, con lo cual, pues Epicuro no quería abocarnos a ningún fatalismo inevitable, sino en realidad todo lo contrario, ¿no? Es decir, acabar de un plumazo con el miedo a la muerte como uno de esos grandes males que afectarían al ser humano. Entonces, según Epicuro, los únicos seres inmortales son los dioses, que nunca conocen la muerte, pero en realidad las criaturas mortales tampoco la conocen, por el sencillo hecho de que nuestra conciencia desaparece en el momento que morimos, ¿no? Lo cual pues se le ilustraba muy bien con esa archiconocida frase de que cuando nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos, ¿no? Así que todos los mitos sobre la vida en el más allá, pues no son sino una sofisticación aún mayor de ese mecanismo de dominación que era el miedo al poder divino, ya que en este caso, pues claro, lo que se ponía en juego era algo mucho mayor, incluso, pues que el más terrible de los castigos terrenales que uno pueda imaginarse, ¿no? Porque estamos hablando de la condenación eterna, que era algo que evidentemente pues nadie iba a querer para sí. Y es aquí donde nos damos cuenta de lo terrible y lo despiadada que es la religión, habiendo infundado posiblemente el peor miedo posible e imaginado en los seres humanos, ¿no? Simplemente para someterlos. Entonces, solo este relato ya crea de por sí una humanidad que viviría sometida y que, pues, como Nietzsche vendría a afirmar más adelante, pues estaría cargada de resentimiento por no poder dar rienda suelta a su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, lo que Nietzsche decía era que si esa voluntad de poder que está en el interior de todos los seres es sometida por determinadas creencias dogmáticas, pues al final esa fuerza que no sale para afuera se dirige hacia adentro en forma de culpa, ¿no? Así que el daño psicológico que puede hacer la religión, no ya a un individuo concreto, sino a toda una comunidad con algo tan retorcido como esa narrativa de la salvación y de la condena, pues era precisamente lo que Epicuro estaba queriendo denunciar, aun cuando él se escudase en el deseo de eliminar pues simplemente algo que generaba un gran malestar, ¿no? O sea, Epicuro iba un poco de inocente, pero ya veremos aquí que de inocente nada, porque lo que
él estaba sancionando, más allá de la religión que se habría apropiado de esta concepción metafísica, pues era una doctrina en realidad heredada del idealismo platónico, que partía de esa reflexión del Fedón, en la que se concluye pues que el verdadero filosofar ha de ser una meditación siempre sobre el morir y el estar muerto, ¿no? Entonces, en este caso, el pragmatismo de Epicuro aparece para recordarle a Platón que él mismo dijo que todo filosofar debe conducir a una vida buena, como ya hemos dicho antes, y que en esa vida buena en realidad no hay cabida para reflexionar sobre algo que no nos afecta, como es la muerte, o por lo menos la muerte propia. Porque una de las máximas fundamentales de los epicúreos, que es el verdadero punto de partida de toda su doctrina, es que todo comienza con la sensación, la cual pues es principio y fin de todos nuestros impulsos, y en este caso, siendo la muerte la privación de toda sensación, tanto pues, de placer como de dolor, teorizar e hipotetizar no deben ir nunca más allá de ese momento, el cual pues no podemos juzgar como algo negativo al no haber criterio, ¿no? Al no haber sensación alguna que pueda decirnos si la muerte es buena o mala. Por tanto, toda hipótesis debe ir dirigida al análisis de las sensaciones y del placer y del dolor. Eso es lo que defienden los epicúreos. Por tanto, hablar de la muerte es tontería cuando no podemos someterla a esos criterios de validación, ¿no? Incluso si juzgamos la muerte como un mal, porque ésta nos privaría de seguir disfrutando de la vida o de la consecución de algún objetivo concreto, pues aquí es donde ya entra en juego la crítica de Epicuro, la crítica definitiva de Epicuro después del miedo a los dioses y después del miedo a la muerte, que es la crítica a la ambición, ¿no? A la ambición desmedida, que a su juicio pues será toda aquella que vaya más allá de las inclinaciones sencillas y naturales del cuerpo, las cuales son relativamente fáciles de satisfacer. Y es que frente a lo que se pudiera pensar a raíz de pues esa visión caricaturesca, el hedonismo epicúreo se basa en la práctica de la moderación y de la frugalidad, porque sólo así podría conseguirse un placer verdaderamente estable, al ser capaz el individuo de contentarse con muy poca cosa, ¿no? Así es como se rechazaría cualquier ambición que pudiera ir más allá de la mera satisfacción de las necesidades básicas, dando lugar a una vida no regida por disfrutes compulsivos y efímeros, sino pues a esa sempiterna estabilidad de la cual se habrían eliminado todas las falsas necesidades. Decíase de Epicuro que su alimentación pues se basaba en pan y agua, convencionalmente, y algunas verduras que cultivaba, con la salvedad de que en alguna de sus cartas, no recuerdo si en la carta Meneceo, yo creo que no, pero en alguna de sus cartas pues le pedía a uno de sus amigos que le enviaran algo de queso para darse un buen festín. Y aunque bueno, esto no deja de ser pues una forma de ascetismo que ha sido promovida por muchas escuelas, ¿no? Desde los pitagóricos, los estoicos también, evidentemente, y que puede ser muy criticable, realmente, o sea, el ascetismo generalmente no es atractivo, pero en el caso de los epicúreos, en realidad, lo interesante de ese ascetismo es que se convierte en o sea, aspira a ser una inversión radical de la lógica del consumo, ¿no? O sea, rechaza esa identificación habitual del bienestar con la expansión indefinida de las propias necesidades, porque la diferencia, por ejemplo, entre Epicuro y los estoicos es que estos últimos, pues, llegarían incluso a aceptar que alguien les quitara el pan, ¿no? Es decir, que alguien les negara la necesidad más básica y natural y necesaria, ¿no? Incluso que lo hiciera, pues, el mismo que los explota, ¿no? Pero un epicúreo ni aceptaría que alguien le explotase, para empezar, ni que le quitase su pan, por constituir el sustento no solo de su cuerpo, sino también de su hedoné. Así que es aquí donde aparece el epicuro verdaderamente antisistema, si es que el rechazo a la providencia divina y a la inmortalidad del alma pues no eran lo suficientemente transgresores, porque aquí aparece un epicureísmo que se rebela contra una realidad todavía más opresiva que los temores de origen religioso, que es aquella dependencia del reconocimiento ajeno que parece inherente a toda sociedad humana, donde pues la necesidad de ser valorado por otros pues se transforma en un deseo insaciable por acumular bienes y por detentar poder social, al fin y al cabo, ¿no? Así que mientras que los estoicos verían en el deseo un problema en sí mismo, los epicúreos pues se percatarían de la incongruencia de problematizar aquello que es connatural
al ser humano, como el impulso desiderativo, ¿no? El deseo. Algo que, por cierto, pues siempre me ha parecido la crítica más legítima que se le puede realizar al estoicismo, es decir, el hecho de reconocer todo como parte de un orden natural necesario, exceptuando las reacciones emocionales que serían, pues realmente serían igualmente racionales y necesarias, ¿no? Entonces, frente a esta evidente falacia, Epicuro desarrollaría una clasificación pormenorizada de los deseos humanos, de tal manera que para él solo serían caracterizados como fuente de sufrimiento aquellos que no pueden alcanzar una satisfacción estable, entre los cuales pues encontraríamos principalmente las ambiciones desmedidas generadas por el contexto social, ¿no? Es decir, por su naturaleza, el deseo de reconocimiento es algo que nos remite a un objeto que es externo y que es incontrolable en su esencia, como lo es la opinión ajena, ¿no? Es decir, en el momento que nosotros hacemos algo para satisfacer una supuesta demanda social, pues caemos en una rueda donde nuestro impulso no encontrará nunca satisfacción verdadera, porque nunca podremos estar seguros de qué es lo que están pensando los demás de nosotros, ¿no? O si estamos obteniendo el reconocimiento que queremos. Además de que al final pues siempre habrá nuevas demandas sociales, siempre surgirán nuevas modas y tendencias y personas que estarán por encima de nosotros, ¿no? Con lo cual esto es el cuento de nunca acabar. Esto no sucede con los ya mencionados deseos naturales, cuya satisfacción es instantánea, en tanto que ésta depende únicamente de la sensación propia, algo que ya hemos dicho que para los epicúreos sería el comienzo y el fin de todo. Y aquí ya podemos comenzar a ver cómo una premisa tan sencilla se torna en una herramienta sin parangón, incluso para cambiar el mundo. Porque si rechazamos todos aquellos impulsos cuyo objeto no es una cosa determinada, sino que están sujetos a esa contingencia del colectivo, pues nos quedamos con una vida sencilla donde obtener la serenidad depende exclusivamente de nosotros, algo que a nivel individual puede parecer, y de hecho es una nimiedad, pero que si muchas personas comenzasen a aplicar, pues podría llevar incluso a tambalearse los cimientos de toda la estructura social. Una estructura que en la sociedad capitalista se compone principalmente de envidias, de competencia y de explotación del hombre por el hombre. En este sentido, pues puede que Epicuro no sea un iniciador de la tradición filosófica, como lo fue Platón, pero desde luego que desarrolló un diagnóstico tan contundente como el señalar que aquello que supuestamente debía elevar la vida humana, como lo es la competencia con el otro, pues en realidad es precisamente lo que nos hace más frágiles y dependientes de un régimen de estabilidad. Vemos que Epicuro pues estaba elevando una denuncia al espíritu del capitalismo mucho antes de que éste se hubiera establecido como un sistema hegemónico, con lo que su análisis podemos ver que alcanza una relevancia sin parangón, ¿no? Si tenemos en cuenta que podría estar señalando aquellos procesos psicológicos que llevan a una sociedad a volverse efectivamente capitalista y demostrándonos mediante la acción que existe una alternativa. Entonces, en el caso del epicureísmo, pues este análisis se traduce en la máxima del lace biosas, que en griego antiguo viene a significar algo así como vivir ocultamente o aislado de la sociedad, lo que refleja la desconfianza hacia la vida pública entendida en esos términos de competencia simbólica. Es decir, los epicúreos no rechazan lo social como tal, sino que al final aspiran a crear sociedades alternativas, clandestinas, donde la fraternidad entre iguales sea la tónica dominante y no donde se imponga esa visión liberal, podríamos decir, del otro como un enemigo, como un competidor, ¿no? Por tanto, el rechazo a ese zoon político aristotélico que efectivamente Epicuro rechazaba, no es un rechazo en realidad a la democracia, sino precisamente a la forma de la misma, que no habría sido capaz de eliminar las fuentes más elementales de inquietud humana, incluso habría permitido que ciertas formas de poder desarrollasen nuevas fuentes, ¿no? Porque pues de nada nos sirve tener una polis bien organizada si sigue habiendo opresión o dominación de unos por otros en ella, ¿no? Es decir, si ésta se articula en torno a relaciones de poder y de coacción que hacen cada vez más difícil una convivencia sana y exenta
de esas rivalidades entre iguales. Y frente a ello, pues el verdadero ideal de autarquía no puede consistir en aceptar sistemas y mecanismos artificiales que son abiertamente injustos, sino en cuestionar todas aquellas condiciones externas que someten nuestra validación al cumplimiento de una serie de exigencias sociales, ¿no? Entonces, en este sentido podemos incluso ver en Epicuro un germen del anarquismo, similar incluso al que podríamos encontrar en los cínicos, porque pues bueno, esa puesta en cuestión de los mecanismos sociales al final convierte al epicúreo en una figura particularmente excéntrica. Y sin embargo, vemos que Marx sentía una admiración especial por Epicuro y no por Diógenes, ¿no? Lo que se debe a que en la doctrina epicúrea pues aparece una crítica ideológica mucho más profunda, más allá de la importancia de su física, que es realmente lo que analizó Marx. Pero esta crítica ideológica epicúrea pues nos sugiere incluso que el capitalismo no es más que la manifestación de un impulso humano, que puede que sea o no originario, que atraviesa todo sistema económico y que posee una fuerza verdaderamente destructiva, capaz de acabar incluso con nosotros mismos, ¿no? Como estamos comprobando. Y bueno, pues seguramente Marx tampoco sentía especialmente admiración por Diógenes, pues porque al final era un borracho que mostraba su desprecio al mundo masturbándose en público, mientras que Epicuro, pues además de desarrollar un análisis impecable de estos males endémicos de la humanidad, pues lo llevaría a la práctica, ¿no? Y fundaría pues toda una sociedad basada en una forma alternativa de organización, que fue aquella especie de secta, o como queramos llamarlo, conocida como el Jardín. Y este es un punto clave en todo análisis marxista del epicureísmo, porque el famoso Jardín pues llegó a convertirse en el refugio de los desarrapados, en la única escuela filosófica griega en la que tanto mujeres como esclavos eran admitidos, y donde todo el mundo pues era tratado como un amigo y como un hermano, independientemente de su origen, ¿no? Todo ello mientras el estoicismo pues desarrollaba ese cosmopolitismo de boquilla que en realidad sí tuvo importancia y hay quien dice que tiene influencia incluso en los derechos humanos y en el humanismo, no hay ninguna duda, pero que no se materializaba con hechos, porque al final ante las injusticias sociales los estoicos lo que hacían era cerrar los ojos y mirar para otro lado, ¿no? Pero lo fundamental aquí pues es entender que los epicúreos lograrían dejar de lado todas las diferencias sociales para conectar con un fundamento más esencial, que sería ni más ni menos que la amistad, es decir, que ese principio de sociabilidad inmanente a todo ser humano, y que la sociedad política, con sus competencias absurdas, pues habría llegado a desnaturalizar, y no sería demasiado osado afirmar que en esta comunidad del Jardín se vería un ejemplo de comunismo primigenio, en tanto que se trataba de una sociedad que se articulaba en torno a la cooperación, siempre orientada a la estabilidad existencial de los miembros del grupo. Es decir, pues en cierto sentido, un adelanto de ese principio marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, que habría aparecido para introducir una ruptura en el aparente desarrollo lineal de la política antigua y de la democracia ateniense, ¿no? Porque el epicureísmo pues defendía que la verdadera realización humana no se alcanza al integrarse plenamente en un sistema, sino al garantizar que las necesidades propias y ajenas se encuentran plenamente cubiertas. Es decir, de nada sirve encontrarnos integrados en un sistema abiertamente injusto o que se basa en la explotación o en el expolio o donde la gente se muere de hambre. Entonces, eso los epicúreos lo relacionarían directamente con las jerarquías humanas y dirían que la ausencia de toda jerarquía pues nos libera igualmente de cualquier posible fuente de malestar. Y como ya hemos dicho, lo que Epicuro nos demuestra con esto es que toda forma de dominación pues está presente en nuestro pensamiento mucho antes de que se materialice en la realidad, en el plano institucional o político, pero que es posible, mediante la facultad racional, llevar a cabo un análisis de eso y deshacernos de ello, ¿no? Es por esto que la física epicúrea cobra una relevancia fundamental y de hecho fue lo que mayor admiración produjo en Marx, ¿no? Porque al final, pues, afirmar que el mundo se constituye como una estructura puramente material, desprovista de finalidad intrínseca, es lo que lleva a Epicuro a eliminar la necesidad de recurrir a cualquier instancia trascendente y, en última instancia, a cualquier forma de jerarquía entre seres humanos, ¿no? O mejor dicho,
a señalar que toda jerarquía es una creación artificial que estaría desvirtuando la verdadera naturaleza humana, lo cual pues corrobora el hecho de que toda jerarquía social se perpetúa siempre recurriendo a la coacción y al miedo. Y a los más optimistas, pues desde luego nos gustaría encontrar en la sociedad del jardín una evidencia de que la desactivación de esos miedos pues no tiene por qué conducir al relativismo o al nihilismo, sino todo lo contrario, ¿no? A una reconfiguración de la libertad donde el problema del sentido pues se desplaza hacia la gestión de los deseos y de las dependencias inmanentes, que es algo que por otra parte no puede ser más nietzscheano, ¿no? Si tenemos en cuenta que aquí se está reivindicando literalmente lo corporal como criterio absoluto de validación frente a cualquier otra ficción que el ser humano pues haya querido elevar a la categoría de verdad. Pero bueno, lo cierto es que de Epicuro y Nietzsche ya se ha escrito mucho. De hecho creo que hay un par de obras bastante famosas analizando la relación entre ambos, y no es difícil deducir por qué. No cabe duda de que no hay otro filósofo, ni siquiera el misántropo de Heráclito, que tanto influyó en Nietzsche también, que fuese pues al final el artífice de una huida de la tribu como la que protagonizó verdaderamente Epicuro, fundando el jardín y escapando a una de las formas pues más eficaces de sujeción psicológica, y convirtiéndose de esta manera en el predecesor espiritual de todo filósofo de la sospecha que se precie, como ahora estamos comprobando con Nietzsche y con Marx, ¿no? Y con Freud seguramente también. Porque no hay duda de que en la moderación epicúrea pues se encuentra contenida una emancipación, una aspiración emancipadora como nunca antes se había visto en otra corriente filosófica, entendida esta pues como una reducción verdadera de las dependencias humanas, tanto las psicológicas como las materiales, ¿no? Es por esto que Karl Marx abordaría el epicureísmo como una forma particularmente significativa de materialismo antiguo, centrándose en esta tesis doctoral famosa pues en la principal diferencia entre el atomismo estrictamente determinista de Demócrito y la nueva versión de Epicuro, que introducía un principio de desviación o de indeterminación en el movimiento de la materia. Y lo que nos interesa aquí pues no es tanto el detalle físico de esta diferencia, que es ese célebre clinamen, como su significado filosófico, ¿no? Que implica la posibilidad de pensar la libertad dentro de un universo material. O sea, en otras palabras, pues Marx encuentra en Epicuro un verdadero alegato a la esperanza al ver cómo, dentro de un férreo materialismo anteriormente determinista, pues podía seguir abriéndose un espacio conceptual para la contingencia y, por tanto, para la acción revolucionaria, ¿no? De tal manera que la relación entre dos filósofos, pues tan aparentemente lejanos, se nos aparece ahora con una claridad apabullante, porque tanto Marx como Epicuro pues tratan de explicar la posibilidad de la emancipación humana en un mundo arbitrario y sin garantías trascendentes. E incluso nos podríamos atrever a decir que el epicureísmo señala las fuentes de aquellas dependencias externas que impiden la emancipación humana, si bien ante ellas pues responde un poco que una retirada a tiempo es una victoria, mientras que el marxismo pues cree en la posibilidad de transformar las condiciones materiales que producían esas dependencias, ¿no? Sin embargo, bajo ningún concepto vamos a acusar a Epicuro de cobardía al pensar en la libertad como una forma de reducción del mundo, porque él fue al final el primer intrépido que señaló que la dominación es ejercida a través de la mente y de la creación de individuos que reproducen esas narrativas del sistema. Algo que en pleno siglo XXI pues todavía nos sorprende, ¿no? Con nuevos argumentos con que los pobres son capaces de justificar su aversión a otros pobres en lo que es la reproducción de esta insostenible ética liberal que ve en el otro a un enemigo y a un posible usurpador de nuestra propiedad. De esta manera, la denuncia de los deseos artificiales llevada a cabo por Epicuro pues se convertiría casi en algo profético cuando lo trasladamos desde ese ámbito individual al análisis de las estructuras sociales que a día de hoy siguen produciendo esos deseos. Una cuestión que nos permite advertir que la distancia entre Epicuro y alguna de las principales corrientes críticas de la modernidad pues es mucho menor de lo que podría parecer a primera vista, porque aunque en la antigüedad no existía teoría alguna de las relaciones económicas, ni obviamente podía elaborarse una crítica a las formas históricas de producción en un sentido marxista,
pues Epicuro fue capaz de identificar uno de los fundamentos psicológicos de la opresión humana, como es el hecho de que organicemos nuestra existencia en torno a necesidades que no son naturales, sino que responden a construcciones sociales que terminan siendo interiorizadas como si fueran propias. Y todo ello se articula en torno a esa famosa y ya mencionada clasificación de los deseos, con la cual, pues lo que se nos está indicando al final es que nuestras inclinaciones tienen distintos grados de legitimidad y que nuestras creencias pueden ser deformadas por la narrativa social imperante. Es decir, ni nos quedamos con lo que dicen los estoicos de que todas nuestras inclinaciones deben cancelarse, ni nos inclinamos por algo mucho más impetuoso como pensar que todas nuestras inclinaciones o todos nuestros deseos son igualmente aceptables. Entonces se denuncia esta deformación llevada a cabo por la narrativa hasta el punto de que Epicuro nos muestra que podemos acabar persiguiendo aquello que solo nos va a generar angustia e insatisfacción permanente, ¿no? Una denuncia que no puede ser más pragmática en tanto que nos advierte de que nuestros juicios erróneos pues no son naturales frente, como ya hemos dicho, a ese reduccionismo de los estoicos que al final pues equiparan todos los deseos, ¿no? Tanto el hambre como la ambición de poder o de riquezas, como el miedo, todos los juicios son iguales, ¿no? Y es que fijaos que Epicuro pues introduce hasta 3 niveles distintos de deseos humanos. Antes hemos mencionado 2, pero dentro de los deseos naturales están los deseos naturales y necesarios, como por ejemplo pues comer cuando se tiene hambre o beber cuando se tiene sed, que por supuesto pues deben ser siempre satisfechos por motivos más que evidentes y son la base de nuestra hedoné. Por tanto, no podemos permitir que alguien nos los usurpe. Después de esto, dentro de los deseos naturales encontraríamos también los deseos naturales innecesarios, superfluos, como todos aquellos impulsos concupiscibles que nos produce la carne, tales como el apetito sexual o la inclinación por determinados refinamientos, a los cuales pues Epicuro aún otorgaría cierto grado de legitimidad siempre y cuando seamos capaces de moderarlos o de reducirlos. Y por último, pues nos encontraríamos con los deseos artificiales, que ahora sí son todos aquellos producidos por una narrativa social determinada que nos imperan a buscar el reconocimiento de los otros y a situarnos lo más alto posible dentro de una escala que a efectos prácticos pues no tiene validez alguna, porque al final pues tener un móvil o un coche mejor que el de tu vecino no te hacen escapar o liberarte de tus cadenas, ¿no? De seguir estando sujeto a las exigencias de las sociedades del mercado, que son las mismas a las que está sujeto tu vecino. Es decir, los deseos artificiales solo conducen a la frustración y al sometimiento a un sistema que nunca habrá extraído lo suficiente de ti y de nosotros, y lo verdaderamente innovador de esta clasificación pues es su función crítica, la cual, como ya hemos dicho, convierte a Epicuro en el verdadero primer filósofo de la sospecha, por el hecho de conducirnos a esta reflexión sobre nuestros propios deseos y sus distintos grados de legitimidad. Entonces, Epicuro nos invita a preguntarnos si aquello que perseguimos responde efectivamente a nuestras necesidades, si la verdadera felicidad puede encontrarse en la satisfacción obsesiva de las exigencias sociales, o si por el contrario el cuestionamiento de esas exigencias puede conducirnos a una liberación parcial y a una forma mucho más estable de felicidad al fin y al cabo. Y esta es la misma sospecha que siglos más tarde va a aparecer en la teoría marxista de la alienación. Y bueno, si bien Marx no emplea el lenguaje epicúreo de los deseos naturales y de los artificiales, pues sí que comparte con él la preocupación fundamental de que la raza humana pues haya desarrollado una relación distorsionada con su propia existencia. Fijaos, por ejemplo, pues cómo describiría esta situación en los manuscritos de París de esta manera, ¿no? Por tanto, en la elaboración del mundo objetivo, estamos hablando de Marx, no de Epicuro. Por tanto, en la elaboración del mundo objetivo es donde el hombre demuestra que se halla de verdad a nivel de especie. Esta producción es su vida como especie trabajadora. En ella se revela la naturaleza como su obra y realidad. De ahí que el objeto del trabajo sea la objetivación de la vida de la especie humana, toda vez que el hombre se desdobla no solo intelectualmente como en la conciencia, sino en el trabajo, en la realidad, y por tanto se contempla en un mundo producido por él mismo.
de modo que el trabajo enajenado, arrebatándole al hombre el objeto de su producción, le priva de su vida, de especie, de su objetividad real como especie, y convierte su ventaja sobre el animal en su contrario, la pérdida de su cuerpo anorgánico, la naturaleza. Del mismo modo, el trabajo enajenado, al degradar a un medio la actividad propia y libre, convierte la vida de su especie para cada hombre en medio de su existencia física individual. O sea que la enajenación transforma la conciencia que el hombre tiene de su especie hasta el punto de que la vida como especie se convierte en medio. Es decir, que el trabajo enajenado convierte la vida de la especie, tanto natural como psíquica, en algo que le es extraño al hombre, en un medio para su existencia individual. Al hombre le enajena su propio cuerpo, como la naturaleza fuera de él, como su psiquismo, su humanidad, y convierte igualmente una consecuencia inmediata de que el hombre haya enajenado el producto de su trabajo, la actividad con que vive, la vida de su especie, en la enajenación entre los hombres. Cuando el hombre se opone a sí mismo, se le opone también el otro hombre. Lo que vale de la relación del hombre con su trabajo, del producto de su trabajo consigo mismo, vale también de la relación del hombre con el otro hombre, con el trabajo de éste y con el objeto de su trabajo. Decir que el hombre se ha enajenado de su sustancia de especie es fundamentalmente afirmar que los hombres se hayan enajenados entre sí, como lo está cada uno de ellos de su ser humano. Entonces, la enajenación marxista señala el proceso por el que el trabajador ya no se reconocería plenamente en su actividad ni en los productos de su trabajo, lo cual pues le llevaría en última instancia a no reconocerse siquiera ni en sí mismo ni en los demás, porque en lugar de ver en los demás a personas como tú, pues verías a enemigos naturales, ¿no? Porque pues al ser la producción, la actividad básica de existencia del ser humano, en tanto que simboliza la relación directa entre el hombre y la naturaleza, y que, como bien dice Marx, pues el hombre se ve reflejado en lo que produce, la usurpación de esta producción por terceros y su conversión en mercancía acabarían desnaturalizando al trabajador y convirtiéndolo en poco más que una máquina, y seguramente, que Nietzsche diría, que llenándolo de resentimiento, ¿no? Y si bien este concepto pues no es equivalente a la crítica epicúrea de los deseos, ambos en realidad apuntan a un problema común, como es la pérdida humana de autonomía respecto a aquellas fuerzas que terminan configurando nuestra subjetividad desde el exterior. Así que tanto Marx como Epicuro denuncian que el individuo experimenta todas sus aspiraciones como naturales, cuando en realidad buena parte de éstas se encuentran condicionadas por estructuras que escapan a su control consciente y que sirven a los intereses de una estructura social que se opone con fiereza a la emancipación humana. Y así nos vamos directamente a la escuela de Frankfurt, pues es donde vemos que la proximidad entre Epicuro y el marxismo es real y se vuelve mucho más evidente, donde autores pues como Marcuse, por ejemplo, pues desarrollaron una crítica de las sociedades industriales avanzadas que se centraría precisamente en la producción de falsas necesidades dentro de un marco social, es decir, como uno de los mecanismos principales de coerción de los individuos, algo que dinamita la concepción liberal del mercado como aquello que nos provee de bienes y servicios, porque lo que provoca la regulación a través de la oferta y la demanda es precisamente que ciertas narrativas alienantes puedan decidir aquello que percibimos como necesidades, así pues como otorgarle valores desorbitados a cosas que evidentemente no satisfacen ningún servicio concreto, ¿no? Como por ejemplo pues una carta de Pokémon de estas que valen 1.000.000 de euros, sin ir más lejos, o un Lamborghini o cualquier otra movida. Entonces pues Marcuse señalaría que una de las máximas sofisticaciones del capitalismo sería precisamente su habilidad para producir activamente necesidades nuevas, garantizando la supervivencia y la reproducción del sistema económico, mientras pues sumerge al ser humano en formas cada vez más renovadas de dependencia, ¿no? Así que en este punto la escuela de Frankfurt casi parece estar heredando palabra por palabra el pensamiento de Epicuro, si bien en este caso aplicado al análisis de las relaciones productivas, lo que nos revela que los sistemas de poder pues encuentran siempre en la producción de falsas necesidades uno de sus mayores aliados, porque los individuos a los que controla pues acaban creyendo que sus objetivos son de libre elección y olvidándose de que la emancipación real pues podría residir en la liberación de aquellas inclinaciones que no procedan verdaderamente de uno mismo. De hecho, pues aquí podríamos establecer pues una diferencia terminológica importante entre la libertad, que es este término tan gastado o malinterpretado, que
pues se entiende al final como el rango de actuación que nos permite en ciertas condiciones previas, o así es como la definiría, por ejemplo, Freud, y la emancipación como el conocimiento racional de esas mismas condiciones, ¿no? Lo que nos conduce pues a una reevaluación de nuestros deseos. Así que en este sentido podemos decir que Epicuro pues, fue un defensor firme de la emancipación humana, tanto como el recientemente fallecido Jürgen Habermas, siendo tal vez pues, el nivel de análisis de ambos pues, la única diferencia real entre ellos. Porque la pregunta subyacente tanto al epicureísmo como a la psicología marxista, a la escuela de Frankfurt, a la obra de Habermas, en realidad siempre acaba siendo la misma pregunta, ¿no? Que es la de hasta qué punto los individuos desean realmente aquello que creen desear, para cuya respuesta pues podríamos recordar aquella afirmación de Schopenhauer de que nosotros pues tenemos la facultad de hacer lo que queremos, pero no de decidir lo que queremos, refiriéndose a aquella voluntad que nos atraviesa a todos y que en muchos casos pues puede canalizarse en acciones y en deseos que se alejan mucho de lo que verdaderamente queremos, que no es otra cosa que la felicidad, ¿no? La ataraxia, la eudaimonía o como queramos llamarlo. Y el sistema pues ha sabido explotar a la perfección esa facultad de los seres humanos para desviarse y para dejarse llevar por inclinaciones que en el fondo solo aumentan nuestro sometimiento, algo que no es difícil de comprobar si nos preguntamos a nosotros mismos pues cuáles son los motivos reales de todo aquello que queremos y si realmente pues podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la consecución de esos objetivos va a mejorar nuestras vidas, ¿no? Hoy en día tenemos el ejemplo infame de la cultura del esfuerzo, que ha logrado que millones de personas se maten a trabajar para cumplir los objetivos de otros, mientras pues se autoengañan pensando que están cumpliendo los suyos propios. Incluso la mayoría de seres humanos sienten como liberador comprarse un coche o una casa sin pararse a pensar nunca en el ingente sacrificio que han tenido que realizar en un pedacito de libertad que se acabará convirtiendo al final en otra atadura, ¿no? Como igualmente nos recordaban en el Club de la Lucha, con aquella frase de que las cosas que posees acá terminan por poseerte a ti, ¿no? Que por cierto, pues esta es una película cuyo mensaje es bastante epicúreo, por mucho que a efectos prácticos pues sea como las camisetas del Che, ¿no? O sea, es una forma de comercializar y de satirizar la revolución. O sea, fijaos hasta qué punto el capitalismo es capaz de generarnos falsas necesidades que ocasionalmente pues recurre a esta performatividad de lo rebelde para que la gente pues pueda sentirse antisistema consumiendo un producto determinado. Sin ir más lejos, ahora está pasando con el tema de ser facha, ¿no? Que se ha tenido que disfrazar del nuevo punk, como si los punks originales no hubieran sido ya lo suficientemente gilipollas, pero bueno, por lo menos ellos tenían una estética interesante, mientras que ahora, pues bueno, hay gente que se cree revolucionaria por llevar unos náuticos y una pulserita de España. Pero la cuestión es que el capitalismo pues es un sistema que se asienta no solo en el expolio sistemático del fruto de nuestro esfuerzo a través del trabajo, o de la especulación con bienes básicos como la comida o la vivienda, sino que también se alimenta de nuestra fuerza productiva y de nuestro alma a través de la explotación de esas falsas necesidades, e incluso, como nos es relativamente sencillo de intuir, y habrían desarrollado en su obra ciertos autores como Byung-Chul Han, por ejemplo, pues en realidad ese mecanismo clásico de coerción denunciado por Marx pues habría sido paulatinamente sustituido por formas de autoexplotación mucho más eficaces, como esta ya mencionada cultura del esfuerzo, que es el motivo por el que yo digo que el marxismo tiene que actualizarse realmente. O sea, que hacer un tratamiento cientificista del marxismo puede ser erróneo, porque una teoría científica al final siempre se aplica en base a sus principios sin cuestionar nada, como hacen los marxistas verdaderamente en muchos casos, cuando la realidad es que el contexto y las condiciones en las que Marx desarrolló su teoría eran muy diferentes a las que hay hoy en día, y los modos de coerción son completamente nuevos. O sea, ya la producción como tal, la producción de mercancía, sigue habiendo gente que trabaja en fábricas, sigue habiendo gente evidentemente que
que está sometida tanto a las nuevas formas de coerción como a las antiguas de generar plusvalía a su empleador, pero hay muchísima gente que no, especialmente en países donde hay tanto empleo público, ¿no?, como en España, y aún así estamos sometidos a nuevas formas que son todavía mucho más terribles, ¿no? Y en esto habría tenido mucho que ver también la ética protestante, como ya vimos en un vídeo anterior, que bueno, pues a través de una serie de credos religiosos habría logrado imponerse a la concepción católica y tradicional de la actividad económica como algo sospechoso, hasta el punto de que hoy en día, pues ya seas católico o ateo, pues vas a acabar defendiendo esas nociones de la prosperidad y de la acumulación, como si éstas no estuvieran influidas directamente por una religión que en su momento era completamente ajena a nuestra cultura, ¿no?, que era mierda anglosajona, básicamente. La realidad es que hoy en día, pues el sujeto contemporáneo ya no necesita ser sometido de una forma tan brutal como sucedía en la Revolución Industrial, sino que se convierte él mismo en el empresario de sí mismo y en gestor permanente de su rendimiento y de su valor social, lo cual pues desvirtúa completamente, pues por ejemplo, como ya hemos dicho, esa doctrina original marxista, esa crítica hacia el sistema, porque lo que se critica ahora ya no es tanto... no son tanto los modos opresivos con que se ejerce el poder, sino la aparentemente libre elección de los ciudadanos al participar de estas dinámicas. Y es aquí donde la dimensión advenediza de Epicuro pues se torna en algo casi profético, porque si su análisis era impecable aplicado a la sociedad griega clásica, resulta todavía más esclarecedor cuando lo hacemos sobre la nuestra. Porque este diagnóstico que desplaza la raíz del problema hacia el ámbito del deseo, pues es precisamente el mismo que comparten muchos autores contemporáneos cuando señalan que el trabajador actual pues se identifica verdaderamente con los ideales de la productividad y del éxito y los percibe como la expresión de su propia libertad. Y como esta es una creencia con un valor estético profundo, pues es extremadamente difícil de romper recurriendo a un cientificismo tan cerrado, tan riguroso como el marxista, que además pues presenta fallas en muchas de sus predicciones. Porque como bien decía Nietzsche, pues lo importante de las convicciones no es que éstas sean verdaderas, de hecho, pues la verdad no es más que un error adaptativo, así que lo importante del capitalismo es que ha sido capaz de inundar cada aspecto estético de nuestra existencia hasta el punto de convencernos de que la optimización constante nos conducirá a algún tipo de liberación. Y si seguimos la lógica de Epicuro, pues comprendemos la terrible paradoja que encierra todo esto, por la que cuanto más libre se considera el sujeto, pues más integrado está, en realidad, dentro de una dinámica de opresión y dentro de esa narrativa imperante, ¿no? Hasta el punto de que aquella sociedad del rendimiento que habría descrito Byung-Chul Han, pues podría perfectamente interpretarse como una gigantesca máquina de producción de deseos no necesarios, de aquellos deseos artificiales que denunció el epicureísmo, y de logros que se nos venden como naturales cuando en realidad no nos conducen a una ataraxia, ¿no?, a una paz espiritual verdadera. Y no sabemos si Epicuro, más allá de responder a los estoicos con una fórmula de la felicidad verdaderamente científica, pues quería con esto señalar las relaciones de poder cuyo objetivo pues es utilizar esa felicidad, esa eudaimonía, como la zanahoria que le ponen al burro para que ande, ¿no? Desde luego, pues sería de gran utilidad para saberlo el poder recuperar todos aquellos escritos que convenientemente fueron destruidos u olvidados a raíz de la denuncia de los cristianos. Lo que está claro es que el gran hito de Epicuro pues consiste en ser el primero en afirmar que la dominación más eficaz no es la que se ejerce mediante la fuerza, sino aquella que logra configurar nuestros deseos hasta el punto de que somos nosotros los que confundimos la obediencia con la libertad. Y esto lo veremos replicado en autores que apenas llegan siquiera a mencionar a Epicuro en toda su bibliografía, como por ejemplo pues sería el caso de Foucault, de Michel Foucault, quien construye al final su análisis de las relaciones de poder a partir de este mismo desplazamiento. Es decir, Foucault es ese autor posmoderno que lleva a su máxima expresión el análisis sobre cómo el poder se manifiesta en otras formas de vida, como el lenguaje, hasta el punto de descubrir que la producción de ciertos modos de subjetividad pues podría ser uno de sus mecanismos más poderosos, es decir, no la coerción directa, sino la transformación del relato, del contexto, del juego del lenguaje, lo que hace que al final, o sea, lo que hace el sistema, pues al final no es imponerse o castigar a los individuos como un método para reconducirlos, sino moldearlos desde pequeños a través
de instituciones represivas que actúan pues de formas muy similares entre sí, como serían la familia, la escuela, los trabajos o las cárceles, sin ir más lejos. Y es aquí donde los individuos pues aprenden a gobernarse a sí mismos conforme a determinados ideales e igualmente desarrollan todos esos miedos y deseos que constituyen el principal motor de nuestras acciones. Así que no es de extrañar que en los últimos años de su vida pues Foucault se diera a la investigación de las prácticas de cuidado de sí, de cuidado personal, desarrolladas por diversas escuelas filosóficas de la antigüedad, porque pues en última instancia lo que estaba buscando era un modelo alternativo de subjetivación. Y desde luego el ejemplo más claro de ese modelo alternativo lo tenemos aquí, en ese jardín de Epicuro, que tal vez pues haya sido la muestra más fidedigna de que frente a todos aquellos que afirman que debe tolerarse un orden de cosas abiertamente injusto porque es natural, pues es posible vivir acorde a ideales alternativos y hacerlo promulgando una idea de comunidad y de fraternidad. Así que lo que hace el epicureísmo es tratar de formar individuos capaces de relacionarse consigo mismos sin pasar por la desvirtuación de la naturaleza humana que la sociedad hegemónica produce. Y paradójicamente, el observarnos mejor a nosotros mismos y a nuestras necesidades hace que observemos de una forma más amistosa o benevolente a los demás y no como enemigos, que es lo que quiere el sistema que hagamos. Con lo cual, pues al final, el proyecto filosófico de este señor, del primer gran antisistema de la historia de la humanidad, pues sería la producción de un modelo distinto de ser humano. Y bueno, pues para finalizar este vídeo, nada mejor que las propias palabras del sabio, de uno de los escasos textos que se conservan de él, como es la famosa carta a Meneceo, la cual pues dice así: precisamente por eso decimos que el placer es principio y fin del vivir feliz, pues lo hemos reconocido como bien primero y connatural, y de él tomamos el punto de partida en cualquier elección y rechazo, y en él concluimos al juzgar todo bien con la sensación como norma y criterio. Y puesto que es el bien primero y connatural, por eso no elegimos cualquier placer, sino que hay veces que soslayamos muchos placeres cuando de estos se sigue para nosotros una molestia mayor. Muchos dolores consideramos preferibles a placeres, siempre que los acompañe un placer mayor para nosotros tras largo tiempo de soportar tales dolores. Desde luego, todo placer por tener una naturaleza familiar es un bien, aunque no sea aceptable cualquiera. De igual modo, cualquier dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado siempre. Conviene, por tanto, mediante el cálculo y la atención a los beneficios y los inconvenientes, juzgar todas estas cosas, porque en algunas circunstancias nos servimos de algo bueno como un mal y al contrario, de algo malo como un bien. Así que la autosuficiencia la consideramos un gran bien, no para que en cualquier ocasión nos sirvamos de poco, sino para que siempre que no tenemos mucho nos contentemos con ese poco, verdaderamente convencidos de que más gozosamente disfrutan de la abundancia quienes menos necesidad tienen de ella, y de que todo lo natural es fácil de conseguir y lo superfluo difícil de obtener. Y los alimentos sencillos procuran igual placer que una comida costosa y refinada una vez que se elimina todo el dolor de la necesidad. Y el pan y el agua dan el más elevado placer cuando se los procura uno que los necesita. En efecto, habituarse a un régimen de comidas sencillas y sin lujos es provechoso a la salud, hace al hombre desenvuelto frente a las urgencias inmediatas de la vida cotidiana, nos pone en mejor disposición de ánimo cuando a intervalos accedemos a los refinamientos y nos equipa intrépidos ante la fortuna. Por tanto, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los viciosos o a los que residen en la disipación, como creen algunos que ignoran o que no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma, porque ni banquetes ni juergas constantes, ni los goces con mujeres y adolescentes, ni de pescados y las demás cosas que una mesa suntuosa ofrece, engendran una vida feliz, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección y rechazo y estirpa las falsas opiniones de las que procede la más grande perturbación que se apodera del alma. De todo esto, el principio y el mayor bien es la prudencia. Por ello, la prudencia resulta algo más preciado incluso que la filosofía. De ella nacen las demás virtudes, porque enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente,
ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Las virtudes, pues, están unidas naturalmente al vivir placentero, y la vida placentera es inseparable de ellas. Porque ¿quién piensas tú que sea superior a quien sobre los dioses tiene creencias piadosas y ante la muerte está del todo impávido y ha reflexionado el fin de la naturaleza y sabe que el límite de los bienes es fácil de colmar y de conseguir, mientras que el de los males presenta breves sus tiempos o sus rigores, y que se burla de aquella introducida tirana universal, la fatalidad, diciendo que algunas cosas suceden por necesidad, otras por azar y otras dependen de nosotros, porque afirma que la necesidad es irresponsable, que el azar es vacilante, mientras lo que está en nuestro poder no tiene otro dueño, por lo cual le acompaña naturalmente la censura o el elogio, pues sería mejor prestar oídos a los mitos sobre los dioses que caer esclavos de la fatalidad de los físicos. Aquellos esbozan una esperanza de aplacar a los dioses mediante el culto, mientras que ésta presenta una exigencia inexorable. En cuanto a la fortuna, ni la considera una divinidad como cree la muchedumbre, puesto que la divinidad no hace nada en desorden, ni una causalidad insegura, pues no cree que a través de ésta se ofrezcan a los hombres el bien o el mal para la vida feliz, aunque determine el rumbo inicial de grandes bienes o males. Piensa que es mejor ser sensatamente desafortunados que gozar de buena fortuna con insensatez, pero es mejor que lo rectamente decidido se enderece en nuestras propias acciones con su ayuda.